En esta mañana, hermano querido y hermana, es bueno que usted y yo practiquemos la alabanza en nuestras vidas. Es bueno que usted en su propia casa pueda adorar al Señor, pueda levantar sus manos y adorarle. Y cuando estamos juntos aquí en la casa del Señor, todos podamos entrar en este espíritu y podamos adorar a nuestro Señor como Él se lo merece. Porque yo supongo que en esta mañana el Señor allá en los cielos, sentado en su trono, está esperando la alabanza de sus hijos. Está esperando que usted le rinda su corazón y le alabe. Está esperando que usted le agradezca. El Señor espera de nosotros, sus hijos, la adoración, la alabanza. Por eso es bueno que usted en su casa, cuando usted tenga su momento privado con Dios, usted le alabe, le bendiga. Usted le adore al Señor. Usted levante sus manos con libertad y exprese a Dios todo lo que su corazón siente. Y va a ver que cuando nosotros nos juntamos, el Señor va a comenzar a obrar. Mientras usted le adora, el Señor va a ir haciendo milagros y maravillas. Pero esto tiene que ser en un mismo espíritu, en conjunto. No que algunos estemos adorando y otros estén mirando, sino todos entrar en la adoración de Dios, del Señor. Practique esto en su hogar. Deje que el Espíritu Santo de Dios le toque, hermano. Esto no es un club donde venimos a vernos, a saludarnos, que es tan lindo estar juntos. Este es un tiempo donde Dios desea que nosotros le rindamos el honor, la gloria, la alabanza. Él es el Rey de Reyes. Qué bueno, hermanos, entonces, que cada uno en nuestros corazones podamos honrarle a nuestro Dios. Y Dios obrará maravillas. Dios obrará milagros, prodigios, como su palabra lo dice. Pero cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos poder entrar en la presencia de Dios y adorarle y bendecirle. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, hermanos. Ayer estuvimos muy lindos, 2 talleres preciosos, uno de mayordomía, finanzas, precioso. El pastor que trajo este estudio fue maravilloso para los que estuvimos, hemos aprendido muchas cosas. Y también tuvieron los matrimonios una reunión después y fue muy linda. Un matrimonio también que se dedica a trabajar con matrimonios, estuvo visitándonos y habló algo de familia para los matrimonios. Así que estuvo muy lindo también esta actividad. 2 talleres ayer y como decía nuestro hermano, el próximo sábado estará visitándonos la pastora Omaira. ¿Se acuerdan? ¿De cuántos se acuerdan de ella? Que habló de paternidad. Excelente meditación. Era la hermana que cuando vino teníamos la tarima acá, ¿se acuerdan? Como para que se acuerden un poquito. Es de Colombia la hermana. Y ella va a estar hablándonos, ministrándonos, así que venga, no se lo pierda, porque es una hermana usada por el Señor y creo que traerá una palabra fresca para la iglesia. Así que sábado entonces estaremos con nuestra querida hermana Omaira. Para todos quería anunciarles que ayer falleció Verónica Díaz, todos aquellos que la conocen, de la familia Herrera.
Vamos a estar orando por Olga y toda su familia. Amén. Que Dios los fortalezca, que Dios los consuele, que Dios bendiga a esta familia. También un sobrino de Lucho también falleció, así que vamos a estar orando también por la familia del hermano Lucho, que Dios los fortalezca, los bendiga. En este tiempo de dolor, de luto, el Señor también nos promete estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que confiamos en esa palabra también del Señor. Muy bien, habla su Biblia en Juan capítulo 15. Vamos a leer allí unos versículos y mirar un poquitito aquí lo que la palabra de Dios nos enseña, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. Creo que es bueno cuando meditamos en la palabra, ¿verdad? La miramos, la observamos, pero también la aplicamos a nuestra vida, ¿sí? Porque la Biblia dice que tenemos que ser hacedores, ¿sí?, de su palabra. Juan capítulo 15, el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vengo a tu presencia, Señor, como vaso útil en tus manos. Te ruego, Señor, que tú bendigas mi voz en esta mañana, Señor, para que yo pueda comunicar a tu iglesia lo que tú has hablado a mi corazón. Señor, yo suelto esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántas veces usted leyó este pasaje? Muchísimas veces, ¿no es cierto? Pero qué lindo que es, porque cada vez que leemos un pasaje, y puede haber de ese pasaje, no sé, miles de predicaciones, ¿verdad? Porque cada día nosotros encontramos algo nuevo en la palabra del Señor. La Biblia no cambia, la Biblia es siempre la misma, la Biblia es actual. Así que nosotros cada vez que leemos la palabra, siempre encontramos en ella algo nuevo, algo que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a enseñar, y nosotros como sus hijos vamos a aplicarla, ¿sí?, para que podamos cada día estar más cerca de Dios y madurar cada día en las cosas del Señor. Así que qué importante que, aunque usted lo haya leído muchas veces, hoy vamos a encontrar una verdad espiritual para que usted también la aplique en su vida. Como siempre vemos a Jesús, que siempre era un observador. No sé si usted ha visto personas observadoras, personas que siempre están mirando, observando algo para aprender. Todos aquellos que han conocido al pastor, y yo que lo he conocido más que ustedes, lo he visto como un gran observador.
Él siempre estaba observando, entraba a un lugar y miraba el techo, miraba las columnas, entraba a otro lugar y observaba, porque él siempre quería aprender cosas. Siempre estaba buscando y tratando de ver algunas cosas para poder aplicarlas, ¿no es cierto? Y él siempre estuvo en esa posición de observador. Observaba todo lo que estaba a su alrededor. Y yo veo aquí en este pasaje, como en toda la palabra del Señor, cuando habla de Jesús, que Jesús era un observador. Porque si no, fíjese ustedes las parábolas que nosotros tenemos, las enseñanzas de Jesús, cómo el Señor observaba cosas para después aplicarlas a sus discípulos y que sus discípulos pudieran de forma sencilla entender la enseñanza que Él quería darles y poder también aplicarlas a sus vidas. Y en este pasaje nosotros vemos y sabemos que Jesús vivió y se crió en zonas donde había plantaciones de cultivos y viñedos. Por eso cuando Él nos da un ejemplo práctico, un ejemplo de esto como el de la vid verdadera, es para que sea más fácil para nosotros la comprensión y el aprendizaje. Así que dice que Dios aquí en su palabra, en esta palabra que hemos hablado, dice que el Señor ve un arbusto, una planta leñosa con el tronco retorcido. La corteza, usted no sé si vio una vid, pero vio que la corteza es como rugosa. Del tronco se desprenden un tallo alargadísimo así, que se llaman los pámpanos, que se enroscan alrededor de algún obstáculo que se le pone, puede ser un palo, puede ser un alambre, algo, y donde se presentan allí las flores que son de color verde, y luego el racimo de uva que muchas veces nosotros gustamos, ¿no es cierto?, de las uvas. Y aquí en la palabra del Señor, Jesús se presenta o dice que Él es la vid. Jesús es la vid. Él deja entender que Él es el tronco, que Él es el comienzo. De Él se desprenden los pámpanos que van a dar fruto. Y Él como tronco está agarrado a la tierra y es encargado de pasar el alimento y de sostener la planta. Jesús se presenta acá como la vid. El Padre es el labrador. Él es quien se encarga de cuidar la viña, o sea, el dueño, porque hay que lograr una cosecha abundante. Y nosotros, usted y yo, somos los pámpanos. Y en la viña los pámpanos son el centro de atención de los esfuerzos del labrador. Porque son los que producen frutos. Entonces, entre ellos tiene que haber un gran espacio para quedar en forma extendida. Me hubiese gustado traer una vid para mostrárselo. Pero el labrador los coloca de tal manera que haya un espacio para que cuando él vaya por los lugares y vaya a mirar cómo va para que cuando él va a mirar la viña, él pueda ver cómo está. Entonces tiene que haber un espacio y también para que circule mejor el aire y así recibe más cantidad de sol. Y también, por supuesto, como dije antes, el labrador pueda llegar a ellos para atenderlos. El labrador tiene un papel importantísimo, el cuidado de la viña. El Señor Jesús deja esta enseñanza antes de su partida, porque es importante que sus seguidores, en aquel momento los discípulos y en este momento nosotros, entendamos acerca de producir frutos. El fruto que yo doy, que usted da, es la forma en que Dios recibe el honor que Él se merece. ¿Sí? Nosotros podemos dar frutos. La palabra de Dios nos habla en Gálatas, ¿no es cierto?, que hay frutos
que son de la carne, ¿sí? Y hay frutos que son del Espíritu. Los de la carne son aquellos que todos conocemos, ¿sí? Fornicación, ¿qué más? A ver, díganme algunos más. Impureza, ¿qué más? Contienda, ¿qué más? Celos, ¿qué más? Ira. Muy bien, ellos son los frutos de la carne. ¿Y los frutos del Espíritu cuáles son? Gozo. Se conocen más los frutos del Espíritu que los frutos de la carne. Pero hay que conocerlos a los dos para saber, ¿no es cierto?, cuáles están en nuestras vidas que tenemos que quitar. Y el labrador se encarga, ¿verdad?, de la planta. El labrador camina por entre el viñedo y busca aquellas cosas que están secas, aquellas cosas que se cayeron, todo para que la viña esté en buenas condiciones para dar buen fruto. Entonces decíamos que el fruto que yo doy es la forma en que Dios recibe el honor que se merece. El fruto, ¿qué es? Es el testimonio. Para esto tiene que existir un compromiso genuino con Dios. Yo no puedo dar fruto si no tengo un compromiso real con Dios. No puedo dar fruto si yo no me conecto con Dios, si no, yo no tengo comunión con Dios. Porque sería difícil, pero si yo busco la conexión con Dios, puedo llevar fruto y mi fruto puede permanecer. Juan 15:18 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Dos tipos de fruto encontramos, los internos, aquellos que permitimos a Dios obrar en nuestras vidas y producir en nosotros una nueva calidad de vida. Y también el externo, el poder compartir con otros. Segunda de Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde la gracia en vosotros y abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de llevar fruto? En el versículo 2 que hemos leído dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La palabra clave aquí está en mí. No es posible estar en Cristo y no llevar fruto. No es posible. Usted está en Cristo y la consecuencia es llevar fruto. Porque lo natural y esperado en una planta como es la vid es que produzca fruto. Cuando hay pámpanos que no llevan frutos, deben ser cortados y quitados, dice la palabra del Señor. Aunque en apariencia son pámpanos, porque son parte de la vid, no son conforme a la vid, porque no tienen la evidencia, no cumplen el propósito. Cuando un pámpano está unido a la vid y recibe todo lo necesario, cumple la función asignada por naturaleza, es dar fruto. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. El que no lleva fruto en Cristo no es de Cristo. No tener fruto es sinónimo de que no existe comunión. Y si no hay comunión, no hay unión. Son creyentes profesantes. El Señor nos dice que tenemos que llevar frutos. Si queremos ser sus discípulos, debemos llevar frutos. La conexión vital se hace esencial para su fertilidad continua. Sin mí, dice la palabra, sin mí, esa es la palabra clave. Es imposible, aparte de mí o desconectado de mí, nada podéis hacer. El único propósito de la vida es llevar fruto. Fracasando en esto, es bueno para una sola cosa, para leña. Existen también buenos creyentes, genuinos, que dan fruto. Porque dice el versículo 2 también en la segunda parte, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que hay cristianos, creyentes, genuinos que dan fruto.
Y dice la palabra, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El labrador, como decíamos al principio, es el encargado de cuidar la planta. Él camina, recorre el viñedo y muchas veces encuentra pámpanos nuevos que tienen la tendencia natural de arrastrarse y crecer en el suelo. Pero ahí en el suelo no producen. ¿Por qué? Porque las hojas se llenan de polvo y no reciben la luz del sol para realizar el proceso de la fotosíntesis. Además, cuando llueve, se llena de barro y entonces el labrador dice que se toma el trabajo de levantarlas y las vuelve a enredar y las vuelve a atar. Entonces este pámpano dice que vuelve a prosperar casi inmediatamente. Tremendo el trabajo del labrador. Imagínese que una viña no es algo chiquito. El que tiene una viña tiene varias hectáreas. Imagínese el labrador caminando por entre la viña, buscando los pámpanos que se caen al piso para poder levantarlos y hacer que ese pámpano dé fruto. Lo tiene que cuidar, lo tiene que volver a enredar. Lo tiene que volver a poner en su lugar para que le agarre la luz del sol y pueda así tener el proceso. Y nosotros, hermanos, muchas veces, cuando no salimos del cuidado de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, el labrador dice la palabra que es el encargado de cuidado. Y aquí en la palabra del Señor el labrador es Dios, quien nos cuida, que nos protege, que nos ayuda en cada situación de nuestra vida. Pero cuando nos apartamos un poquito, muchas veces Él tiene que ir a nuestras vidas y levantarnos, limpiarnos, para que podamos nosotros como hijos suyos llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Ese es el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O en la versión internacional dice, oh gracias, al mensaje que les he anunciado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O gracias al mensaje que les he anunciado. Nos demuestra este versículo que Él nos levanta, que Él nos limpia y Él nos coloca de nuevo para que cumplamos la función de dar o de llevar frutos. ¿Saben ustedes que las ramas fructuosas no se cortan, se podan? ¿Cómo hace Dios para que nuestro pámpano pase de ser estéril a dar fruto? Él trata con nuestras vidas. Su propósito es limpiarnos. ¿Y saben cómo Dios llama a este propósito? Disciplina. Así como el labrador tiene que disciplinar la planta y llevarla al lugar correcto, al lugar donde le dé el sol, el Señor también nos lleva a esta disciplina y lo hace Él de manera amorosa, porque está en Él la acción de levantarnos y de apartarnos de nuestros propios caminos, en nuestros propios caminos estériles. Él nos levanta, Él nos limpia, pero lo hace muchas veces a través de la disciplina. ¿Le gusta a los chicos recibir disciplina? A ver, ¿a cuántos chicos les gusta que los disciplinen? A nadie les gusta que los disciplinen. Bueno, hoy no vas a tener un tiempo de jugar en la compu. Yo creo que es el peor castigo. Hoy no vas a salir a jugar, hoy no vas a hacer tal o cual cosa. Le negamos a veces a los hijos aquellas cosas que no les gustan para poder disciplinarlos, ¿no es cierto? Para poder ponerlos en línea. ¿A cuántos padres les gusta disciplinar? Muy bien, hay algunos papás que les gusta disciplinar y está bueno.
porque entonces nosotros podemos ayudarlos a ellos a crecer bien, educados, respetuosos, ¿no es cierto? Qué bueno, la disciplina. Pero ¿sabe lo que dice Hebreos 12:11? Léalo conmigo, vamos ahí. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. ¿Cuántos de nosotros recibimos muchas veces disciplinas del Señor? Porque el Señor, al que ama, dice, lo disciplina. Y si usted siente que Dios le ama, Dios le va a disciplinar, porque es así. La disciplina del Señor no nos gusta, no nos agrada. En el momento no la entendemos, dice este versículo que leímos, pero dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Entonces usted y yo debemos meternos en la disciplina del Señor, porque de esa manera vamos a dar fruto apacible. Cuando el labrador atiende al pámpano tirado en el suelo, no piensa en el dolor que le va a causar levantarlo y corregirlo, sino que está pensando en la abundancia y en la alegría de que este pámpano le va a dar muchos frutos, frutos abundantes. Está pensando que este pámpano va a producir, entonces lo disciplina, lo pone en su lugar. A pesar del dolor, a pesar de la corrección, el labrador se alegra porque sabe que éste va a comenzar a producir. Dios quiere, hermanos, obrar en nuestras vidas. Dios quiere cambiar, Dios quiere restaurar, Dios quiere limpiar. ¿Cuál es el propósito de esto? Es que llevemos frutos. El secreto para llevar frutos es permanecer. Dice la Biblia, porque sin mí nada podéis hacer. No dice poco podéis hacer. No dice, sí, un poquito podéis hacer sin mí. No, Él dice nada. Nada podéis hacer. Dependemos de Él para sustentarnos. Permanecer en Cristo, dice aquí la palabra, y en su palabra. Y dice, y todo lo que pedimos será hecho. Y sabe que este versículo, vuelvo a San Juan, San Juan 15, dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero vaya al versículo 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queda claro que la eficacia de la oración está ligado con el fruto y que el fruto depende de la permanencia en Dios, de la comunión con Cristo. Él es la fuente de todo fruto. Entonces, hermanos, esta palabra que ha sido dada en esta mañana nos enseña ciertas cosas que tenemos que entender. Entendemos que Jesús es el que nos da la fuerza, el que nos da el vigor, el que nos ayuda, el que nos alienta. Entendemos que Dios es el que está con nosotros para quitarnos aquellas cosas que no son agradables a sus ojos. Entendemos que lo que la palabra nos dice en esta mañana, que si queremos ser de sus discípulos, debemos dar frutos, frutos de obediencia,
frutos de amor, frutos de paz, frutos de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. El fruto que se tiene que ver en lo externo. Aquellas cosas que tenemos que practicarlas con el semejante, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que nuestro fruto sea fruto que se multiplique, que sea un fruto que nosotros podamos bendecir a otros. Eso es lo que el Señor está queriendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Limpiarnos de toda maleza, de toda cosa que está allá, que no sirve. Debemos limpiarnos para que el Señor se glorifique y que realmente seamos verdaderos discípulos de Cristo. Gloria al Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Póngase de pie en esta mañana.